En el caso de los modernistas, podemos decir de los más avanzados, ¿verdad? Habían llegado hasta a desarrollar la línea arielista muy cercana a la idea del redescubrimiento de América, un poco en la línea de los trabajos que había desarrollado José Martí con Nuestra América, los versos sencillos, en fin, también de la obra de José Enrique Rodó con el Ariel y toda esta visión antiimperialista, podemos decir, esta línea antiimperialista del modernismo literario ecuatoriano, sobre todo en el ensayo, ¿verdad? Pero todavía no había un punto de quiebre real con esa literatura, ¿verdad?, que provenía del siglo XIX, ¿sí? Y me parece que es fundamental, por un lado, el aporte de Palacio, el aporte pionero, podemos decir, el primer gran pionero de la literatura ecuatoriana en estos términos, especialmente la narrativa, es Pablo Palacio. En el caso de la poesía tenemos a la figura de Hugo Mayo, pero Hugo Mayo no se explica sin la presencia también de un entorno que ahí le fue favorable y que tenía que ver con el grupo que se reunía alrededor de la figura de la gran poeta Aurora Estrada de Ayala, quien había conformado un taller de poesía, ¿sí? Es decir, y esto, ojo, no era nuevo, esto ya había pasado con los modernistas, ¿verdad? Porque desde la época de los modernistas, la época de Medardo Ángel Silva y su grupo, se forma alrededor de un cierto número de revistas, entre ellas la revista Renacimiento, se está conformando, esa revista Renacimiento del año 1915 al 16, un campo literario en el Ecuador, ¿sí? ¿Y a qué me refiero cuando hablo de campo literario? Siguiendo al sociólogo francés Pierre Bourdieu, la idea de noción de campo implica que por primera vez el arte, en este caso la literatura, adquiere autonomía respecto de otros campos, respecto de la política, respecto de la religión, de tal manera que la misma literatura, a través de los actores culturales que la ejercen, que la desarrollan, están procurando y están creando estos nuevos espacios y esferas de acción desde lo literario, ¿sí? Con la creación de revistas, con la organización de talleres, ¿no?, con la implementación de una serie de metodologías en la cual todo se lee, se critica, ¿verdad?, se corrigen los borradores, y de esa forma están promoviendo la existencia de ese campo autónomo que no le pide permiso ni a la política, ni al ámbito de la política, ni tampoco al de cierta, podemos decir, cierta tradición religiosa, ¿no? Muy moralista, podemos decir, pacata, curchupa, como decían los liberales del siglo XIX, ¿verdad?, donde se hablaba de la buena literatura y de la mala literatura, en fin, que tenía muchos prejuicios de carácter social, étnicos, regionales, en fin. Entonces, se está conformando y configurando un espacio profesional, podemos decir, para la existencia de la literatura, para su reproducción social en nuestro medio, a mediano y largo plazo. Eso ya es un proceso que lo empiezan los modernistas, y por eso que los modernistas también son, al igual que los realistas de la generación del grupo de Guayaquil y de Palacio, los modernistas son los cofundadores de la moderna literatura ecuatoriana. Entonces, sobre todo en la poesía, los modernistas, y en la crónica también, fíjense el caso de Medardo Ángel Silva como cronista fue muy interesante, y dentro de la narrativa, en el caso de estos realistas que llegarían a superar el aporte que había dado el primer realismo, esta primera hornada de escritores realistas que se dio entre finales del siglo XIX e inicio del siglo XX en el Ecuador, y cuya máxima cifra fue la publicación del libro A la costa de Luis Alfredo Martínez en el año 1904. Entonces, si, esto es interesante, si de alguna manera el primer realismo básicamente estuvo configurado a partir de la obra de escritores serranos que descubrían estos otros espacios. Por ejemplo, pensemos en el caso de la novela A la costa,
como el principal personaje es un migrante, es un viajero, llega a Guayaquil, pasa una serie de vicisitudes y está narrando cuál es la experiencia del migrante serrano en la ciudad más grande e importante de la costa. Es decir, si bien era, por decirlo así, el resultado de el trabajo de terratenientes, el trabajo intelectual de terratenientes serranos que en sus ratos de ocio se ponían a escribir, ¿no? Es decir, eran, podemos decir, literatos por hobby, ¿no? Aquí, en cambio, trasladándonos 30 años después, nos damos cuenta, con el caso del grupo de Guayaquil, que ellos ya eran literatos profesionales, ¿sí? Más allá de que el uno haya estudiado leyes y el otro la diplomacia, ¿verdad? Y que el otro se haya dedicado también al periodismo, posteriormente a la historia. Estamos hablando de la conformación de un grupo, no solo generacional, sino también regional, esto creo que es fundamental, en el descubrimiento de esos otros territorios de la literatura y de la cultura ecuatoriana, básicamente el descubrimiento de la costa, de lo que es el litoral, ¿sí? Por eso a mí me parece también fundamental el aporte de este grupo, no solamente en términos, podemos decir, técnicos, estéticos, propiamente desde el campo de la literatura, sino también desde lo que implica su lugar en el mundo, su ser y hacer en el mundo en el cual ellos, del cual provenían, ¿verdad? Y en el cual ellos se desenvolvieron. Definitivamente, la costa, el litoral ecuatoriano, en sus distintos espacios, en sus distintos matices. Tenemos, por ejemplo, el primer libro en el cual se hace conocer como escritor Demetrio Aguilera Malta, ¿verdad? Los que se van, cuentos del Cholo y del Montubio. Él narra historias de Cholo, ¿no? Porque en su historia personal se dice que él vivió, pasaba pues cierto tiempo del año en una finca que le pertenecía a sus padres en una de las islas del Golfo. Es decir, él conocía muy bien la realidad de los cholos pescadores, cangrejeros, trabajadores que trabajan con el mangle, en fin, conocía, y por eso es que aparece como una obra importante al lado de sus compañeros que están trabajando la temática del Montubio. Él lo hace desde la visión de un urbano mestizo, blanco mestizo, pero que tiene una gran sensibilidad social y ha vivido en medio de la realidad del cholo, ¿sí? Eso es fundamental. Esto también tiene que ver, y no solamente se da en la literatura, sino también en las artes plásticas, en las artes visuales, con el descubrimiento del entorno, relacionado con la construcción de un discurso de lo propio, que también encontramos, por ejemplo, en la obra pictórica de Alba Calderón de Gil, de Segundo Espinel Verde Soto, ¿verdad?, de Antonio Belolio, de varios pintores que desde Guayaquil están trabajando. Digo, no es casual, además, porque Demetrio Aguilera Malta fue pintor y dibujante, ¿verdad? Ya lo dijimos al inicio de la charla. También fue, posteriormente hizo cine, teatro, dramaturgia. Entonces, desde muy joven, él estaba relacionado directamente con estos movimientos artísticos que, tanto en Quito como en Guayaquil, se movían en torno a la búsqueda de una identidad, desde el arte y desde la literatura. Él fue discípulo del pintor y dibujante y caricaturista José María Roura Saldaverro, catalán, que llega al Ecuador en 1910, y que ya en 1920, en la década del 20, él se gana un nombre en nuestro medio y se convierte en el maestro de la nueva generación de artistas plásticos, de artistas visuales ecuatorianos, tanto en Quito como en Guayaquil. Al punto que en el año 1925, bajo su liderazgo, se formará, por un lado, se forma la Sociedad Amigos del Arte, de la que participa Demetrio Aguilera Malta siendo aún muy joven, y en segundo lugar también se inaugura el primer Salón de Arte Moderno por iniciativa de los discípulos caricaturistas y dibujantes de Roura Saldaverro, entre ellos nuevamente el propio Aguilera Malta. Fíjense que no es casual, como les decía, ¿no? Esa gestión, ese movimiento cultural en el cual también Aguilera Malta, pues, del cual forma parte.
El 26, se da el 25 el primer Salón de Arte Moderno, el 26 el segundo en Quito, ¿verdad? El 25 el primero en Guayaquil y el 26 en Quito. Ahí es cuando Alidera Malta se hace conocer como dibujante, como pintor, a través de plumillas, acuarelas, en fin. Esta es parte de su primera obra artística y posteriormente pues ya escribía poemas. Además, hay que decirlo, todos los escritores del grupo de Guayaquil fueron poetas o escribieron poemas, y hay un trabajo que lo realizó hace unos años el historiador Alejandro Guerra Cáceres sobre la poesía del grupo de Guayaquil. Ahí ustedes van a encontrar esa faceta, pero realmente descubre Alidera Malta esa beta literaria desde la narrativa, primero a partir de la publicación de Los que se van en el año 30, y posteriormente con la que sería su novela básica, importante, fundamental, que fue Don Goyo, del año 1933. Entonces estamos en estos momentos celebrando y recordando los 85 años de Don Goyo, ¿no? Y entendiendo también que esta novela fundamental de esta generación del grupo de Guayaquil también es una de las novelas fundacionales de la literatura ecuatoriana, ¿sí? Al igual que lo fue Débora, novela subjetiva de Pablo Palacio en 1927, al igual que lo fueron todas las novelas de José de la Cuadra, de Alfredo Parejas de Canseco, de Joaquín Gallegos Lara, de Enrique Gilbert, de todos sus compañeros del llamado Grupo de Guayaquil. Entonces, ¿cuál sería ese contexto social? ¿Hacia dónde apuntaría? Sobre todo si hablamos, ya hemos hablado un poco de lo político, de lo económico, pero si hablamos de lo cultural, podría decir que en la década del 20 y 30, en el momento en que surge la figura de Demetrio Alidera Malta, literato, en Guayaquil existen básicamente dos corrientes ideológicas que inciden en la formación, bueno, ya se había formado, pero inciden en la consolidación de este campo artístico y literario. En primer lugar, una corriente que tiene que ver, que está muy relacionada con la tradición conservadora y particularmente con el discurso del hispanismo, es decir, con la idea de que la cultura americana es heredera, ¿no? Y tributaria del legado español de la cultura hispánica, y en ese sentido alrededor de esa idea se agrupa una serie de intelectuales y artistas que en su momento van a conformar sociedades y asociaciones donde se va a impulsar justamente la idea de esa especie de podemos decir, aristocracia de la idea del hispanismo, ¿no? De que todos los símbolos que nos remiten a España, la entre comillas madre patria, ¿verdad?, van a ser relevados. Les pongo un ejemplo, ahora que traje a colación la figura del pintor, dibujante y caricaturista José María Rodas Sandaverro. Él publica en la década del 20, si mal no recuerdo, en 1927, un álbum de plumillas que se llama Del Guayaquil Romántico, y allí aparece justamente esa visión hispanista muy clara. La portada de ese álbum, que es un álbum de plumillas, ¿verdad?, en la portada aparece el escudo, la imagen del escudo colonial de Guayaquil. Es decir, es la apelación de ese Guayaquil que en su momento era colonia, ¿no?, como la imagen nostálgica, ¿verdad?, de un referente que se perdió, pero que él logra de alguna manera, o al menos ese sería el interés al publicar esas plumillas, que él intenta recuperar, ¿sí? Lo intenta recuperar a través de una serie de imágenes que tienen que ver con ese Guayaquil, dice, del Guayaquil romántico, con ese Guayaquil que en términos urbano-arquitectónicos se salvó de ser destruido en el incendio grande de 1896.
Y allí aparecen, por ejemplo, imágenes de la Casa de las 100 Ventanas, de la Casa de Bodero en la calle Villamil, ¿verdad? De ciertas imágenes bastante, yo diría, edulcoradas, ¿no? Bastante adornadas y poco críticas, podríamos decirlo, en relación a ese pasado lejano, ¿no?, de Guayaquil, pero que se quiere traer nuevamente al presente, ¿no?, como un valor, como un valor cultural, ¿sí? Les pongo un ejemplo, ese ejemplo que está más ligado, podemos decir, a la tradición más cercana del hispanismo, y que, sin embargo, no fue el único. Tenemos también otro ejemplo que tiene que ver con el correlato que del legado hispanista se construye a partir de la figura del Monturio, que se lo hace sobre todo con el trabajo del historiador, periodista y activista social Rodrigo Chara González, cuando en 1926 se instituye justamente la fiesta del Monturio, como una especie de respuesta a toda esta tradición indianista que ya venía desde el siglo XIX y que sobre todo tenía que ver con la mirada exótica que la habían descubierto los viajeros extranjeros en el siglo XIX, y que posteriormente artistas ecuatorianos la van a tomar como suya propia. Por ejemplo, el caso del pintor Joaquín Pinto, que tenía que ver, también del pintor Camilo Egas, que tenía que ver con la representación de los indígenas como un elemento de referencia identitaria, en este caso de la región interandina. En el caso de la costa también se intenta buscar un referente de lo propio, y ese referente es el Monturio, sobre todo en el ámbito de las artes visuales, también en la literatura, pero lo interesante es que del lado de esa corriente hispanista, ¿verdad?, la búsqueda de lo que en esos momentos se llamaba el criollismo o el nativismo, que también aparecía expresada en la obra plástica de un Antonio Belolio, del mismo Aguilera Malta, de Segundo Espinel, de Galo Galesio y de otros pintores que fueron discípulos de Roga. Fíjense que esto, por eso digo, no es casual, era como la traducción que se hacía desde lo ecuatoriano del legado hispánico, ¿verdad?, pero esta vez sintetizado en la figura del Monturio, ¿no?, que implicaba la exaltación del criollismo, ¿sí?, de este mestizaje, ¿verdad?, biológico y cultural, pero que en última instancia, ¿verdad?, se remitía al legado hispánico y a lo que implicaba, ¿verdad?, la pervivencia de una serie de productos y creaciones culturales, ¿no?, que son propias del mundo monturio, de la cultura monturia, entre ellas el amorfismo. Entonces, son procesos que están relacionados, Eso por un lado. A eso hay que añadir también toda la línea de trabajo que desarrollan los fotógrafos en esos años, los años 20, sobre todo, en Guayaquil, que tiene que ver con la promoción de un Guayaquil moderno, ¿sí? Ustedes saben que luego del incendio grande de 1896, las élites guayaquileñas, las élites locales, quisieron reconstruir una nueva ciudad, no solamente en términos urbanísticos, sino también en términos simbólicos. Y hay un trabajo importante de los fotógrafos de promoción de esa ciudad moderna, en álbumes como el Guayaquil a la Vista, el año 1910, luego el año 20, en el América Libre, publicación primera que empieza en el año 1920, de otro álbum que se llama El Ecuador en el Bicentenario de Independencia de Guayaquil del año 1920, en fin. Pero resulta que en esa promoción de la modernidad urbana guayaquileña no aparece, o muy poco se ve, el hombre de a pie, el hombre y la mujer de a pie, el caminante, ¿sí?, el guayaquileño, la guayaquileña, no aparecen en esos libros. Entonces es una visión nuevamente edulcorada.
muy parecida a las plumillas y a los trabajos que hacía Robert Saldaverro. Entonces esa es una visión más bien conservadora, ¿no? Estoy hablando de esas corrientes ideológicas que eran parte del contexto sociocultural de la década del 20 y 30. Y de alguna manera, y esto es interesante, frente a eso que va a reaccionar el Grupo de Guayaquil. El Grupo de Guayaquil va a ser un grupo desde el inicio crítico a las condiciones que ya se expresaban de reproducción social de este tipo de mentalidad, ¿verdad? Que evidentemente a lo largo de los años, de las décadas, nos hemos dado cuenta que finalmente se ha convertido en una mentalidad hegemónica. ¿Sí? Y eso es algo que yo rescato y recupero desde el análisis que intento hacer desde una perspectiva histórica en relación a uno de los legados principales del Grupo de Guayaquil, que es haber descubierto a esos diversos sujetos, ¿verdad?, de nuestra realidad, no solamente clasista, porque evidentemente la aparición de este tipo de literatura de denuncia social está identificada con la crítica de la clase burguesa, ¿no?, sino también de carácter étnico y regional, ¿verdad?, porque ellos descubrieron, ¿verdad?, mirando alrededor, saliendo a la calle, y a partir de sus propias vivencias, descubrieron y redescubrieron, ¿verdad?, el sentido de la ecuatorianidad, pero una ecuatorianidad vista, entendida y proyectada desde lo regional, desde la región. Entonces, esto creo que es fundamental y constituye uno de los aportes del Grupo de Guayaquil y en general de esa generación del 30, porque esa generación del 30 tuvo asimismo esos dos matices. Por un lado, un trabajo relacionado con la idea de la denuncia social, de que un escritor, literato, un intelectual no podía permanecer incólume frente a la explotación, ¿verdad?, que vivían amplios sectores de la sociedad, y por otro lado también el hecho de poner el dedo y señalar y decir, hey, aquí también estamos nosotros, somos ecuatorianos, pero somos costeños, vivimos en el litoral, esta es nuestra realidad, esta es nuestra identidad, y al hablar del cholo y del monturio, del negro, también nos estamos reivindicando como sujetos y actores sociales de la historia, y una historia que merece ser contada, ser narrada y ser poetizada. Muchas gracias.